Bueno, pues vamos a comenzar esta tertulia de ex concejales, quienes estuvieron, los cuatro que están aquí, estuvieron años en la corporación municipal y tuvieron plenos municipales a cuesta, tanto ordinarios como extraordinarios, como los que vivimos el pasado lunes. Pero no sé qué está ocurriendo, bueno, sí sabemos lo que está ocurriendo. Las salidas de tono de algunos de los concejales nos están colocando en el foco mediático de este país. Y ayer ustedes pudieron comprobar que el pleno del ayuntamiento salía en todos los telediarios no para hablar del contenido, sino de las formas, sobre todo de cómo perdió las formas el concejal de Vox, Samuel Ruiz, llamando idiota a la portavoz de Compromís, Esther Díez. Bueno, pues de este punto vamos a hablar con los exconcejales. Tenemos a Vicente Granero por parte del Partido Popular, bienvenido. Buenos días a todos. También por parte del Partido Popular está Santiago Mira, buenos días. Por parte de Compromís, Felipe Sánchez, buen día. Buen día. Y del PSOE, Carles Molina, buenos días. Bueno, vosotros estuvisteis ayer, al igual que nosotros, comprobando cómo se había hecho viral esas declaraciones de Samuel Ruiz, que no las vamos a volver a colocar porque ya han salido en el repaso esta mañana, en el repaso de las noticias, pero se ve claramente que le dice que es idiota, y luego se reafirma, ayer mismo se reafirmaba diciendo, justificando ese insulto, diciendo más o menos que no la había insultado a ella directamente, sino a quienes pensaban o a quienes daban la espalda de la realidad de lo que ocurría en las calles. La verdad es que, desde mi punto de vista, creo que hay muchos adjetivos que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, el decirle idiota a una compañera, porque que no es tu compañera concejal, aunque esté en un grupo de la oposición, pero yo creo que no es normal, ¿no? Y creo que Samuel ahí, encima ratificándose hoy o ayer, por segunda vez, creo que sigue errando, ¿no? El problema es que realmente lo que se votaba se trataba de incrementar la seguridad dotar con más policías, más medios y demás en la seguridad ciudadana de Elche. Pues lo normal es que se vote a favor todo el mundo, porque votaron todos excepto Compromís, claro. Que estas cosas que ocurren, ¿vale? Como tú decías, salimos a nivel nacional, pero no sale el fondo de la cuestión, que el fondo de la cuestión es el incremento de los medios y de las personas que cuiden nuestro entorno. Salimos por un insulto, por una metida de pata. Y encima con ratificación. Yo creo que esto se lo tienen que ver. Pero no lo digo desde el punto de vista, se lo tiene que ver Samuel, se lo tiene que ver el grupo Vox, pero se lo tienen que ver todos los grupos, porque esto, ya comentábamos en off, que esto ha sucedido en muchas ocasiones y demás, ¿no? Entonces creo que es una medida que, en este caso el alcalde, es el que tiene que poner un punto y aparte, ¿no? Y poner orden en el pleno, y que se debatan las cosas, que se pueden debatir perfectamente. Nosotros aquí podemos discrepar de lo que dice uno, lo que dice el otro, pero yo creo que la educación y el respeto es lo primero que debe obrar. Felipe, bueno, pues Compromís votó en contra, evidentemente, sí, porque después del insulto, ¿qué se esperaba Vox? Pues no creo que debiera esperar nada. Yo creo que al final se dio una imagen que no es la imagen de nuestra ciudad ni de nuestra sociedad, independientemente de lo que cada persona pueda pensar o votar en base a sus convicciones. Yo creo que al final es también una dinámica que la estamos denunciando aquí, incluso en esta tertulia se ha hablado alguna vez, de que hay que calmar los plenos, y eso es parte también del trabajo de la presidencia del pleno, aparte de que todos los grupos políticos a sus concejales pues les digan, oiga, vamos a acelerar un poco. Pero Irene estuvo bien, ¿no? Porque le reprochó decir que, a ver, que no iba a constar en acta el insulto, vale, y le hombre, solo falta eso. Esa salida pero no le exigió que se disculpara ni que retirara esas palabras. Eso no lo dijo la presidenta del pleno. Es como, bueno, pues le ha dicho, pues tengo que cumplir el trámite de que no aparezca en el acta y ya está. Pero yo creo que hay que ser más exigente ante determinadas actitudes. Aquí al final, pues vemos que, sobre todo por parte de la ultraderecha, el grupo de la extrema derecha, no entienden que la política a veces es, bueno, pues tener diferencia de opiniones. Parece que si no piensas como ellos, hay que ser machacado. Yo particularmente en una tertulia con la portavoz de Vox también me llamó mezquino sin venir a cuento. Entonces yo creo que cuando se sienten
contrariados por la respuesta que le da otro grupo político, pues se dedican a insultar. Yo creo que son líneas que no se debe pasar no ya en la política, sino en la propia vida personal. No vamos por la calle insultando a la gente porque no nos guste cómo actúen. Aquí hay libertad para opinar y hacer. Granero. Coincido mucho con la intervención que ha hecho Santiago. Evidentemente creo que en la política, hemos estado todos de concejales del Ayuntamiento de Elche, se pueden defender las ideas que tenemos, ideas contrapuestas evidentemente en muchas ocasiones, en muchos temas, pero desde luego llegar al insulto no te apoya nada en cuanto a la defensa de tu idea y al final la verdad es que terminas perdiendo incluso la razón si utilizas insultos en el debate político. Creo que eso deberían tenerlo claro. Felipe también decía que un poco también los partidos políticos deberían decirle esas cuestiones a los concejales. Lo comentábamos, hace un año y pico hubo una intervención muy dura y muy desafortunada por parte de un concejal socialista, Mariano Valera, tachando al Partido Popular de asesinos y de violadores o de acogerlos. Y bueno, creo que esas cuestiones evidentemente no se deben de realizar. Por tanto, por un lado y por otro, esas cuestiones no deben de, esas cuestiones, digo, esos insultos, ese lenguaje no debe de aparecer en el debate político. También coincido que, bueno, estamos hablando de ese insulto, como digo, que no debe aparecer nunca en el debate político, pero desde luego la moción de fondo, pues la discusión de la moción de fondo, pues la verdad es que también fue por eso digo, hay una posición que desde luego no comparto absolutamente, la de Compromís y la que dijo Esther Díez, que le preocupaba más quizás el discurso que es existente en cuanto a esto que realmente lo que estaba pasando, cuando estábamos hablando de agresiones sexuales en la ciudad que habían aumentado y por eso se pedían más medios de policía, que parecía algo totalmente lógico. Y bueno, al final quizás por el tema del insulto, pues nos desviamos del tema de fondo, que era un tema importante para la ciudad de Elche. Y sí que es cierto, que yo quiero decirlo, que últimamente parece que la izquierda está utilizando a veces una piel muy fina para cuestiones que a ellos le tocan y luego ellos utilizan una piel muy gorda también a la hora de atacar a sus contrincantes políticos. No lo digo quizás a nivel local, pero sí que a nivel nacional eso lo estamos viendo casi a diario. Carles. Bueno, yo de esto quiero hacer dos lecturas. En primer lugar, es que evidentemente el insulto es inaceptable, porque al final ya no solamente es el propio insulto, como decía Santi, es el traspasar esa línea de la falta de respeto. Al final somos representantes públicos, no nos olvidemos que estamos aquí porque hay personas que nos han votado, o sea, hay ciudadanos y ciudadanas a los que representamos. Entonces, yo veo una doble lectura. Primera, que se ha pasado esa línea, y segunda, que evidentemente, y me voy a hacer mía las palabras de Salva Campello, que ha hecho una reflexión sobre esto, que a veces los silencios hablan más que las palabras. O sea, es decir, creo que ya no solamente la presidencia fue muy laxa. Él dijo, bueno, no lo hacemos en el diario de sesiones, pues intentó un poco mediar ahí, pero no fue contundente. Esto, yo en primer lugar pienso que debería de presidir el pleno, debería de presidirlo el alcalde. Y que el primero de los ilicitanos, yo ya te digo, yo admito las críticas al alcalde, que al final deja de ser mi alcalde, sobre la gestión y tal, pero yo evidentemente, jamás, como una vez yo recuerdo con Mercedes Alonso que se le silbó en el balcón del ayuntamiento, yo eso no lo veo correcto. ¿Por qué? Porque al final es un representante público, si no te gusta pues no le votes, o luego en los foros que correspondan los criticas. Entonces, yo creo que debería de haber puesto coto y haber dicho, hasta aquí como alcalde, retira lo que acabas de decir o te marchas del pleno. Yo eso entiendo que si hubiese pasado en la época de Carlos González y que alguien hubiera dicho, es usted idiota, es usted un normal, o cualquier palabra así desacruesa, con perdón de las palabras, yo creo que esa persona no estaría en el pleno. Y por otro lado, es la lectura política de que concretamente una parte de Vox, la parte de Samuel, tiene amedrentado al alcalde, ya hizo un amago indiferido de dimitir y se está permitiendo esos lujos de decir eso, y para que aquí nadie me va a llamar la atención porque yo estoy muy empoderado. Entonces, hay una lectura por parte de institucional, decir esto es intolerable y que el primero de los ilicitanos no tenía que haber mantenido silencio, sino que tenía que haber pedido que al menos retirase el insulto, independientemente que no, pero yo lo que veo ahí es que ya se está empezando, o sea, se está llegando ya a un momento en el que yo creo que concretamente esa parte de los socios es la que está
pues eso, ya se está tomando unas libertades con el respaldo de saber que tiene el poder en su mano y que ya ha hecho el amago de me voy y pierdes la alcaldía. Aquí hay que darse cuenta que el plenario al final es una representación de la sociedad ilicitana y de cómo queremos ser y de convivencia. No podemos trasladar por parte de nuestro ayuntamiento, que se puede trasladar por parte de nadie que forme parte de esa corporación, se puede trasladar a la calle que es lícito insultar a quien no piensa como tú, de esa manera. Es que eso, imaginemos, traslademos a nuestro día a día en la calle. Al final, la polarización que se habla es esa. La polarización es cuando hay gente que tiene una responsabilidad política representativa y traspasa líneas que no son ética ni moralmente aceptables. Entonces, claro, si encima, además, como ayer se reafirma, pues hombre, aparte de que aprenda un poco de gramática española, porque él, la idea que tiene o la excusa que quiere hacer es como que no se estaba dirigiendo, se dirigió explícitamente a la portavoz de Compromís. O sea, totalmente. No hay duda ninguna, podemos traer aquí todos los filólogos que queramos que nos van a decir que este señor ha insultado a la portavoz de Compromís. Entonces, chico, también hay que saber rectificar. Se ve que además que sabe rectificar cuando ve que se le va el salario de concejal. Entonces, para eso sí que hace marcha atrás. En diferido. Hombre, por favor. Bueno, lo único es decir que las declaraciones de Samuel son de Samuel. O sea, el extenderlas al alcalde o a la presidenta, que evidentemente hizo una intervención en ese sentido, además Samuel dijo una cosa, dijo que él, con todo su derecho lo que tenga que decir, que él no iba a rectificar, además, y que no quería rectificar, por tanto, él es dueño de sus palabras y de sus intervenciones, independientemente, como hemos dicho, del fondo del asunto. Y desde luego, lo estábamos diciendo, por un lado y por otro. Es cierto que este ha sido a lo mejor el último, a lo mejor no, ha sido el último y el que tenemos más reciente, pero ha habido otros. Yo no quiero entrar ya un poco como a nivel nacional de las palabras que están utilizando, y por cierto, la palabra idiota se utilizó también en una tertulia a nivel nacional por una persona que estuvo aquí hace muy poco, invitada por Compromís, públicamente, dirigiéndose a todos los votantes de PP y Vox. Y Esther Díez estuvo al lado de ella, no es que estuvo al lado de ella, sino que la trajo para hacer un acto a favor de sus políticas a una persona que había llamado idiota a los votantes de PP y Vox a nivel de toda España. Por tanto, creo que todos deben de hacer una reflexión y no utilizar esos términos, no solamente en el caso de Samuel, que hemos dicho que por lo que entendemos que no es Samuel, sino que en los plenos no debemos utilizar esos insultos, porque, como digo, no ayudan a nada a tu discurso político, pero que esto está pasando y, desde luego, de todos los puntos de vista deberíamos de tener en cuenta que eso no se utilice en un discurso político. Bueno, y ya que habéis hablado de la actitud del alcalde, que tenía que haber respondido con más contundencia, ¿qué os parece el regreso del alcalde después de esa semana de descanso por esa indisposición médica en el que él ya anunciaba que vuelve pero con el freno puesto? Y vimos, de hecho vimos un pleno, por ejemplo, después de lo que ocurrió en el ordinario, empezó el extraordinario y vimos un pleno calmado dentro de lo que es la corporación municipal. El público, por supuesto que hubo intento de altercado, pero la policía lo evitó, lo apagó, porque evidentemente el público sí que estaba dividido entre los feministas y los antiabortistas, pro vida, pero vimos cómo el alcalde dio libertad de voto al resto de concejales del grupo y cómo se desmarcó en 3 de los 7 puntos de la moción socialista contra el aborto. Bueno, evidentemente, yo voy a recalcar, el alcalde volvió y con la cortesía que nos corresponde como personas y como políticos, Esther Díez se alegró de su vuelta. Entonces, aquí hay que saber tratar también, hay que dar ejemplos también en cualquier circunstancia. Y nosotros nos alegramos de que el alcalde se recupere y pueda volver a trabajar pues, por todos los ilicitanos y ilicitanas. El pleno, bueno, yo creo que ahí el que se permitiera por parte del Grupo Socialista que se votara punto a punto, nosotros como compromiso, desde luego, hubiéramos dicho que se votaran en una única votación. Entendemos que todos los puntos lo que hacen son defender los derechos de las mujeres ilicitanas y de todo el Estado, y que era pues bueno, pues darle una pequeña salida para el error que tuvieron
con la votación de la moción de Vox, que lo que tenían que haber hecho era haber seguido la línea de su propio partido, que es que no se discute la ley actual, con lo cual era, bueno, pues no quieren votar a favor de una moción que pide una derogación de una ley que el PP a nivel estatal respeta, pues absténganse. Y no hubiéramos tenido que tener un pleno extraordinario por esta circunstancia. Es algo también que hay que ponerse al lado. Yo digo que hay que olvidarse a veces de las convicciones personales. El alcalde no puede basar todo, ni el PP, y Vox tampoco, aunque bueno, la extrema derecha va por otro camino, en sus convicciones personales. A la hora de gobernar hay unas convicciones políticas que nos enfocan hacia cierto sentido, pero gobernamos para todos. Las mujeres ilicitadas tienen derecho a que si quieren interrumpir su embarazo lo puedan realizar. Lo que tendría que hacer el alcalde es defender que ese derecho se pudiera realizar en los hospitales públicos de Elche, que hoy en día no se pueden realizar en la mayor parte de los casos y son derivadas a clínicas privadas. Eso es lo que hay que defender por parte del ayuntamiento. Bueno, pero votaron a favor de, en algunos puntos, de que en la otros mujer no. pueda, en otros no, que la mujer pueda libremente abortar. Bueno, yo en primer lugar me alegro de que, primero, que Pablo esté bien, que el alcalde esté bien y aparte también que haya transmitido ese mensaje en positivo, porque es cierto y que a veces la salud mental, no solamente la salud mental, sino el autocuidado, el cuidarse a sí mismo, el tomarse las cosas como de otra manera, pues eso nos ayuda pues al día a día y oye, que al final, oye, que el mensaje está muy enviado y yo de verdad me alegro un montón que esté bien, pues porque además, pues aparte de que es el alcalde, pues una persona como cualquier persona, pero bueno, especialmente alguien como tan conocido y tan relevante como él, oye, pues que mande ese mensaje de tranquilidad, está muy bien. Ahora, otra cosa es, como estábamos comentando también, el charco en el que se ha metido, en el que haya permitido esa moción en el pleno anterior. Claro, ¿qué ocurre? Pues seguramente Vicente dirá que no, pero ya le han pegado un tirón de orejas de su partido porque hay una línea de partido. Tú como persona no te puedes marcar por tus propias convicciones. De hecho, uno de los puntos que se votó, alguien le increpó desde los Provida, le dijo cobarde. O sea que eso lo oyeron. O sea que al final tampoco se metió en un charco que ni contentó a uno ni contentó a otro, total porque al final, vamos a ver, esto es un derecho. O sea, los derechos son derechos. Los derechos no obligan a nada. Los derechos otorgan derechos. O sea, es decir, al final la interrupción voluntaria del embarazo, igual que el divorcio, igual que otros derechos que se han adquirido durante mucho tiempo y que históricamente la derecha no ha dado su apoyo, pero que ya están asumidos socialmente, o sea, no se puede venir a un pleno a discutir eso. Yo creo que hay que tener, igual que uno tiene que tener visión de Estado, uno también tiene que tener visión de municipio. Y esas cosas no deben de, pues eso, ¿qué ha conseguido? No ha conseguido su propósito porque al final no ha contentado ni a unos ni a otros y al final ha provocado un debate que creo que ni está en la sociedad ni creo que haya beneficiado porque hemos en la tele, aquel quitándole la... Por esa misma regla de tres, si el PP se equivocó apoyando aquella moción de Vox, ¿el PSOE se ha equivocado pidiendo un pleno extraordinario para esto? Para que rectifique el Partido Popular. Vamos a ver. ¿Crees que era necesario pedir este pleno extraordinario? Voy a decir una cosa, Carles, que te iba a decir, digo, coincido contigo, lo de traer o llevar a un pleno o convocar un pleno o incluso llevar la primera moción a un pleno de este tipo, a un pleno municipal, creo que es un error. Es un error de una cuestión de un derecho que está reconocido por ley, que no es una cuestión ahora mismo discutida por los partidos mayoritarios, y desde luego creo que no es una cuestión que se traiga a un pleno para hacer esa discusión y crear encima esa polémica que se creó, cuando esa polémica creo que no es necesaria, absolutamente. Bueno, perdón, Santi. Sí. A ver, yo vengo a representar al Partido Socialista, pero, o sea, porque he sido concejal del Partido Socialista, pero no estoy al tanto de todo lo que hace el Partido Socialista, ¿vale? Lo digo porque yo sí que estoy, ¿vale? Sobre todo el Grupo Socialista sí, porque estoy en la Ejecutiva, pero no en todo lo que hace el Grupo Municipal, pero aún así, pero si me preguntas si lo solicita, yo creo que, oye, que es una oportunidad para que lo que no se hizo en el pleno anterior, que se pueda hacer ahora sí, pero es que de todas formas, Carles, hay que tener en cuenta que lo que se presentó fue una moción in voce, ¿vale? Entonces ahí Vox in voce presentó la moción. Entonces yo no sé si les pilló a contrapié o no, o qué es lo que ocurrió, pero que no fuera una moción que fue estudiada ni en
No, de hecho el Partido Socialista No, ni no, siquiera ni intervino siquiera cuando intervino. presentó esa moción. La verdad es que no estamos dentro del pleno, pero no sabemos cómo. Eso que dice Santi es muy importante, porque cuando ves una moción, igual no sabes o no conoces ni coche ni el acuerdo. Eso nos pasaba muchas veces cuando se levantaba. Queremos aprobar esta moción, y muchas veces decíamos, oiga, ¿me puede decir usted que estoy aprobando? Porque hablábamos un poco del hecho final, pero digo, luego en el cuerpo de la moción te encontrabas ciertas cosas que decías, ostras, pues mira, a lo mejor sí que estaba de acuerdo, era mi socio político, esto, lo otro, y luego tenías algunas sorpresas de esas mociones que te aparecían allí un cuerpo de la moción en el que decías, yo no estoy de acuerdo con todo esto. No sé si fue eso lo que pasó, pero desde luego... Pero por eso, Vicente, al final te encuentras con una votación que pasó lo que ocurrió y luego, como vosotros decís y como todo el mundo decimos, es increíble que el Partido Popular, que está defendiendo una serie de valores a nivel nacional, pues aquí, bueno, ahora se ha rectificado. Bueno, se rectificó inmediatamente y entonces se dijo lo que se dijo. Ahí entonces encontramos que luego el Partido Socialista le quiere sacar rédito político a esto y entonces presenta para que se cree un pleno extraordinario para esto. Es decir, para mí eso es la mala utilización del dinero público, porque los plenos extraordinarios se pagan, ¿vale? Entonces, que los licitanos paguemos por un pleno extraordinario de una cosa que encima, salga lo que salga, no va a tener relevancia. Relevancia me refiero política, porque realmente esto se debate en las Cortes Generales, no en el municipio de Elche. Entonces, claro, ahí lo que hace es lograr un enfrentamiento, y perdonadme, pero es que lo veo así. Bueno, no hubo enfrentamiento político, pero mira, pero en el público sí, el público, pero yo me refiero local y... No me refiero a un enfrentamiento político, me refiero que buscas un enfrentamiento. Es decir, es que siempre buscamos el motivo, la razón para crear la dicotomía. Cuando tú hablas de la extrema derecha, pues no me oirás decir nunca la extrema izquierda. Entonces, porque cualquier persona podría decir, es que la extrema izquierda... La extrema izquierda no está en el plenario, perdona. No. Pero la extrema derecha sí. Entiéndeme, no. Hay una diferencia. Cuando yo me refiero a la extrema izquierda, me refiero a la extrema izquierda como que existe. ¿Vale? Sí. Podemos, todo el grupo de tal. Entonces, sí, Podemos, yo no la considero extrema izquierda, yo creo que extrema izquierda está en otro ámbito. Ahí vamos a discutir porque es absolutamente extrema izquierda, claro, sino las cuestiones que dice. Tú dices que mirad su programa y veréis que no. Tú dices que no, pero yo sí. Entonces, claro, yo nunca alegaré la extrema derecha de Vox. No, Vox, Santiago Abascal era compañero, cuando yo estaba de concejal era compañero mío también. Y Santi Abascal, mi tocayo, no es, como tú dices, una persona de extrema izquierda, de extrema derecha. Yo lo conocí personalmente, hablé con él y la verdad es que sí que es cierto que hay algunos carices que es donde se distingue, tanto, por ejemplo, en el equipo de gobierno aquí, el PP con Vox, de muchas cosas. Y por eso tienen que poner cada uno en su punto. Pero de calificarlos así, como los calificáis, como extrema derecha, pues realmente a mí no me gusta, porque es una forma que se utiliza como despectiva de un grupo político totalmente democrático. Y por eso, antes he criticado a Samuel, pero es que ahora tengo que defender al partido Vox en eso, porque es que de verdad a mí no me sabe bien que se hable de esa forma. Volviendo otra vez a lo que es el tema del Pleno, realmente que se votara punto a punto, pues es que encima, y que se dejara que cada concejal votara en obra y consecuencia, pues es que eso es lo normal. Es decir, que un partido político, y esa es una de las cosas que siempre en mayoritario nos hemos quejado, es que porque si dicen sí, todo el mundo sí. Si dicen no, todo el mundo no. Escucha, es que yo puedo tener mi propia opinión. Entonces ahí es donde encontramos cosas como lo que son las leyes que defienden a la mujer, el derecho del aborto. Pero vamos a ver, pero va a haber alguna mujer que vote en contra de esto, sea del partido político que sea. Es que precisamente, Santi, ahí es donde yo voy a parar. O sea, es decir, al final nosotros pensamos los ciudadanos, pero han votado también al ideario de un partido político. O sea, es decir, la gente que le ha votado al Partido Popular no le ha votado a Pablo Ruz, le ha votado al Partido Popular y al ideario del Partido Popular. Por eso mismo, cuando dices de levantar, evidentemente yo a lo mejor puedo tener una opinión personal en algunos temas particulares, pero cuando mi partido vota, yo voto a favor de mi partido, porque es lo que le han votado a los ciudadanos. No me han votado a mí, a Carles, le han votado al Partido Socialista Obrero Español o al Partido Popular. Sí, pero puedes tener tu propia opinión. Sí, pero mi opinión la haré fuera del plenario. Dentro que representa un partido político, yo creo que ha sido un error por parte de Pablo Ruz, que luego Lola me estirará de la oreja.
que dice que no me meto mucho con él, yo no me meto con él. Yo, a ver, yo tengo lo que opinión hemos comentado antes, respetuoso. esa moción en boche, el Partido Socialista no abrió la boca y luego ha utilizado el arma, de alguna forma, el arma de un pleno extraordinario para intentar sacar un tema que en su momento el portavoz estaba allí y podía haber hecho su intervención, porque creo que, como bien dices, un tema tan claro y tan evidentemente consolidado que Héctor Díez, yo lo oí aquí que dice que se quedó en shock. Pues si Héctor Díez se queda en shock para oír una de esas cosas, no lo quiero de alcalde, ya te lo digo yo, porque le va a dar un shock cada 2 segundos cada vez que vea las cosas que pasan en el ayuntamiento en la gestión del día a día. Por tanto, esa excusa pues también es un poco bastante floja. Entonces, cuando uno mete la pata, ya digo, ante una moción in voce que de una forma se apoyó, y es cierto que el discurso de Pablo fue más por el tema del blindaje constitucional del aborto, que es lo que se está proponiendo ahora como una cuestión distinta, no en cuanto a los derechos reconocidos, sino su intervención inicial fue por ahí. La de Vox fue por donde fue, pero la de Pablo Ruz fue por el tema del blindaje constitucional, que el Partido Popular sí que ha dicho que no es un sitio donde debe de estar ese derecho que ya está reconocido. Por ahí fue la intervención. Después ha venido lo que ha venido, después ha venido un pleno extraordinario del portavoz del Partido Socialista que se quedó en shock y no pudo hablar. Bueno, pues al final es cierto que, mire, bueno, pasan cosas en los plenos y al final pues cada uno se pone... Claro, pero es que aquí la propuesta del blindaje, claro, como con hechos como los que pasó con la moción de Vox, en los que el Partido Popular, aquí, imagínense que hubiera sido en el Parlamento, se da la vuelta a su propia aceptación política del derecho a la interrupción del aborto, hace que esa marcha atrás que realizan sobre los derechos de las mujeres, pues hombre, te planteas que a lo mejor hay que blindarlo un poco más, viendo ese tipo de actitudes. Felipe, Carlos, os lo digo a vosotros porque este pleno se solicitó por parte del Partido Socialista y no es la primera vez que ocurre, porque el Partido Popular también ha utilizado lo mismo, esta misma arma del pleno extraordinario. ¿Por qué un tema que no compete al foro local? En absoluto, claro. Es que y lo reconoció el propio alcalde, dijo esto. Pero es que luego da pie... Bueno, eso ya es la cuestión de que el Grupo Socialista es el que debiera explicar exactamente por qué solicitó el pleno. Nosotros, desde luego, por parte de Compromís, siempre vamos a estar al lado de las mujeres, de defender sus derechos, de defender su libertad. Y desde luego, independientemente de que sea la decisión sea a nivel del Parlamento estatal, hay que decir que mujeres ilicitanas ejercen ese derecho os voy a... anualmente. Un momento.